¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con la siguiente parte del manga de El demonio celestial no puede llevar una vida normal, o mejor conocido por todos ustedes como el manga de Roman Dimitri. Continuando con la historia, observamos que una persona había recibido una carta ultimátum del Banco Dorado. El hombre le mencionaba a su señor que si las 100.000 monedas de oro no eran pagadas dentro de 2 semanas, ejercerían su derecho como acreedores. Y nos encontramos en Redford. Este hombre es el ministro de Finanzas. Continuó mencionando que a ese ritmo Redford terminaría colapsando. Es entonces que el que se encontraba sentado procedía a preguntar si acaso no había espacio para negociaciones, siendo también esta persona de Redford y siendo el conde Random. El ministro de Finanzas le respondía que no, ya que el Banco Dorado firmemente declaró que no había espacio para negociaciones, a lo que el conde se encontraba algo preocupado por esto. Se nos comienza a relatar que por los últimos años el conde Random ha estado ocupado intentando salvar al país, pero aún así había muchos problemas por resolver. Luego de exhalar, el conde preguntó qué era lo que había dicho su majestad el rey. A lo que el ministro de Finanzas le mencionaba que lo de siempre, ya que su majestad el rey ya no era el mismo hombre que conocían ellos, ya que pasaba todos sus días tomando y utilizando mujeres. Y por supuesto, cada vez que tiene la oportunidad va directamente a apostar. Y el conde, que no era una persona tonta, escuchando esto se encontraba pensando que debe de haber alguna fuerza externa alentando la mala conducta de su majestad. Por lo que siempre y cuando permanezca allí, el problema estaría destinado a repetirse una y otra vez. En ese momento el hombre se preguntaba qué deberían de hacer, mientras que observamos una foto que se encontraba sobre el escritorio. Y observando al hombre de la foto que es idéntico al conde, este procedía a mencionarnos que es su padre. Se nos menciona que las personas criticaban al nuevo sucesor de la familia Random, el conde Random, ya que a diferencia de su padre, su reputación era la de un pedazo de basura que solamente se preocupaba por el dinero y nada más. Levantándose rápidamente, el hombre le pedía al ministro de Finanzas que le trajera de inmediato la lista de todas las fuerzas que los pudiesen ayudar. Continuó mencionando que primero tenían que encargarse de la deuda del Banco Dorado. Luego de esto se nos relata que de 10 contactos, los 10 terminaron siendo rechazados. Y por supuesto su primer contacto fue con el grupo con el que era más amistoso, pero la mayoría le respondieron firmemente, al punto de incluso negarse a verlo. Un tiempo después observamos a un hombre que se encontraba parado delante de unas gigantescas puertas. Y este era el conde Random, que se encontraba pensando que nunca se hubiese imaginado tener que ir a un lugar recién fundado para pedir ayuda. Mordiéndose el labio inferior del coraje, se encontraba pensando que ahora mismo tenía que sujetarse al menos a un trozo de paja. Cambiamos de escena y vemos a una persona que se encontraba corriendo, y este era el mayordomo del prota, Hans, el cual se encontraba pensando que el mes que el prota le había mencionado terminaba ese día, por lo cual podía ir a verlo en ese momento. Y la verdad era que ya extrañaba el regordete Mario. Y mientras se acercaba a la puerta de la cabaña, este procedía a llamar al prota presentándose inmediatamente y le mencionaba que había un invitado que había estado esperándolo durante varios días para verlo. Comenzando a abrir la puerta, un espeso vapor comenzaba a salir del interior, y para cuando el prota salió completamente le mencionaba al mayordomo que estaba a punto de salir de cualquier manera. Observando a su señor, Hans se encontraba pensando que el aura de este había cambiado de nuevo. Bastante emocionado, Hans le preguntaba al prota si acaso había logrado tener éxito con su entrenamiento, y el prota le respondía que había sido capaz de concentrarse en su entrenamiento gracias al apoyo de Hans. Aún así, dejando eso de lado, el prota le preguntaba a su mayordomo que entonces quién era el que lo estaba buscando. Un rato después, observamos al conde presentándose con el prota, mencionándole a este que él es el conde Random de Redford, mostrándonos entonces cómo ambos se encontraban sentados a punto de tomar el té. El prota comenzaba a mencionarse que el conde Random, ¿acaso ese no es el objetivo de primer grado que había visto en la lista de eliminación de Corche? Y llegando a la conclusión de que esa es una de las personas en la lista de eliminación de Cronos. Random pasó a disculparse con el prota por pedirle algo como eso cuando apenas se reunían, pero ¿le podría prestar al menos unas 100.000 monedas de oro? Continuó mencionándole al prota que si no podían pagar la deuda con el Banco de Oro, a ese ritmo Redford inevitablemente terminaría colapsando. Le mencionaba al prota que si acaso estaba completamente consciente de la importancia de Redford. A lo que Roman, mientras se encontraba tomando tranquilamente su té, se encontraba pensando que hablaba de su importancia en lugar de rogar, era bastante inteligente. El hombre continuó mencionándole al prota que si Redford cae, la Alianza de Reinos perdería uno de sus principales pilares. Y esto hablando únicamente de poder resistir en contra del Imperio de Cronos. El hombre le pedía al prota que por favor les diera un poco de su fuerza, ya que Redford no puede sobrevivir sin la ayuda extranjera. Vemos cómo el prota colocaba su taza de té para luego mencionarle al hombre que había escuchado rumores acerca del conde, dejando a este último completamente sorprendido. El prota continuó mencionando que este hombre es conocido como un magnate en Redford y saqueó las propiedades de los que se encontraban a su alrededor, amansando así de esta manera una enorme riqueza a través de crueles prácticas de negocio. Y por esa razón las personas lo llaman basura, o también un avaro sin piedad. Pero es diferente el conde Random que está conociendo ahora, al parecer era distinto a todos los rumores que había escuchado, por lo cual le pedía que por favor explicara con detalle lo que estaba sucediendo.
El prota le preguntaba que por qué estaba trabajando tan duro por Redford. El conde, preocupado, procedió a mencionarle al prota que estaba siendo vigilado. Continuó mencionando que no quería ser visto como alguien con patriotismo y riqueza, como lo había hecho su padre. Así que le había dado completamente la vuelta a su propia reputación. Decepcionado, continuó mencionando que las personas a las cuales le había robado su riqueza y había destruido eran traidores y cómplices involucrados en la traición. Este continuó mencionando que ya no quería seguir viendo a su país arruinado y a su gente sufriendo por ello, y por supuesto se encuentra convencido de que el Imperio de Cronos está detrás de todo eso. El hombre le mencionaba al prota que prometía la tierra de Random y la herencia de su familia como aval para el trato, y si Redford recuperaba su forma original, tanto la familia Random como Redford en sí mismo nunca olvidarían el favor por el resto de su vida. Inclinando este conde la cabeza ante el prota, mientras que este último se encontraba observándolo. Es entonces que el prota le mencionaba que estaba de acuerdo con ello, dejando al conde completamente sorprendido pensando si acaso hablaba en serio. Roman le continuó mencionando al hombre que entonces tenía que tratar de dar lo mejor de sí mismo, justo como lo había hecho Cairo, ya que por supuesto Redford tiene que resistir de alguna manera. El prota le continuó mencionando al hombre que entonces la oportunidad llegará, palabras que terminaron resonando en el espíritu de este hombre, ya que comenzó a recordar que cuando su padre se encontraba con vida le había mencionado que si no se rendía hasta el final entonces la oportunidad definitivamente llegaría, y por supuesto cuando tal oportunidad llegue no tendría que dejarla pasar. El conde rápidamente le mencionaba al prota que definitivamente le pagaría el favor al joven maestro Dimitri. Cambiando de escena nos encontramos en un bar y habían personas hablando, algunas preguntaban si acaso habían escuchado los rumores. Comenzaban a mencionar que el festival en honor a las almas de los guerreros del Valhalla sería pronto. Y al parecer Barbosa, miembros de las dos espadas del continente, había elegido a Roman Dimitri como su oponente. Y preguntaban si acaso esa no era la primera vez que un alto ranker fuera del imperio emergía en el continente. Y a pesar de todo esto también habían comentarios muy negativos. Comenzaban a mencionar que si acaso habían escuchado que Roman Dimitri no respondió a la invitación, ¿acaso este no debe de estar asustado? Otra persona mencionaba que era completamente entendible, ya que los rankers del continente como Butler, Nicholas y Gustavo eran de rango bajo en comparación al resto. E incluso si todos ellos atacaran a la vez, no serían capaces de derrotar a Barbosa. Otra persona mencionaba que era justo como se esperaba, Roman Dimitri solamente era una rana en un pozo después de todo. Luego de leer toda la información que se había recolectado por las calles, el prota sonriendo mencionaba que entonces Valhalla se estaba moviendo abiertamente, por lo cual este también debería de aceptar su propuesta de manera apropiada. Ya en la noche Kevin se encontraba alterado llamando la atención del prota, preguntándole por qué había sido excluido del viaje a Valhalla. Roman, que se encontraba asomándose al balcón, le mencionaba al chico que él no era el único que estaría en peligro en ese viaje. Añadió que Dimitri estaría en peligro sin este presente, así que la persona en la que más confiaba debería de permanecer en Dimitri. Y el prota había juzgado que esa persona era nada más y nada menos que Kevin, haciendo que el chico se motivara mucho por las palabras del prota. E incluso llegó a preguntarse si acaso confiaba más en este que en Chris. Emocionado, Kevin le agradecía al prota por su confianza, añadiendo que lo daría todo para proteger a Dimitri. Mientras que obviamente Roman se encontraba observándolo, mencionándose que era bastante simple. El prota continuó mencionándose que en el futuro tenían que ganar batallas imposibles, y para eso es absolutamente necesario establecer un precedente declarando que las dos espadas del continente del imperio no son absolutas, y por esa misma razón el prota debe de ir a Valhalla. A la mañana siguiente, mientras soplaba la brisa, el prota se encontraba caminando con el conde Random mientras le mencionaba a este último que hay muchas maneras de poder proteger su reino, y le preguntaba al hombre por qué todavía no habían expuesto la verdad. El conde le mencionaba al prota que el problema de Redford no solamente le pertenecía únicamente al rey, ya que incluso si derrocaba al rey, un reino sin rey sin duda descendería en un caos peor. Y sería mejor que él fuese el único objetivo de las críticas de las personas, aunque esto a él no le guste del todo. Así que hasta que las preparaciones para que el reino de Redford sobreviva estén completamente listas, la gente de su reino no debe de descubrir la verdad. Observándole, el prota no pudo evitar pensar en una persona mientras lo escuchaba decir que estaba bien que todo el mundo terminó odiándolo. Inmediatamente el prota recordó a uno de sus compañeros en su vida pasada, el erudito del culto demoníaco, Jo Hyung. El prota nos menciona que esta persona para él le parecía bastante única, ya que era alguien que creía que los humanos nacían buenos, y aunque ese chico había nacido en una casa renombrada, no era codicioso con su poder. Y por supuesto, eso pudo haber sido tal vez porque tuvo una vida completamente diferente a la de Baek Jong-hyun. Por alguna extraña razón, los dos se atraían entre ellos y pasaban tiempo con el otro ocasionalmente. El demonio celestial le preguntaba a su compañero de juego si acaso no le había dicho que había ido a los barrios bajos para ayudar a las personas que allí se encontraban. Y mientras movía sus fichas mencionaba que aunque probablemente lo había hecho con un buen corazón, las personas seguirían esperando y esparciendo rumores de este por las cosas que había hecho y las que no había hecho también. Continuó mencionándole que si no aparecía de nuevo entonces se comenzaría a enojar y comenzaría a odiarlo en el proceso también.
Ben Jong-hyun le mencionaba que es de instinto humano esperar algo con más ansias cuando ya había recibido algo de antemano. Pero al parecer el erudito esto le hacía gracia y comenzaba a sonreír. Con una sonrisa ligera en su rostro, preparándose para mover su ficha, le mencionaba al prota que las personas podrían odiarlo como este le había dicho, pero simplemente estaba haciendo lo que su corazón quería que hiciera. Y mientras sujetaba 2 fichas entre sus manos, le mencionaba al prota que si hay personas como el prota en el mundo, entonces también debe de haber personas como él que les guste balancear las cosas. ¿Acaso no estaba de acuerdo con esa forma de pensar? Escuchando eso y analizando la palabra balance, Ben Jong-hyun procedía a sonreír mencionando que si acaso era así. Roma nos continúa mencionando que aunque eran completamente diferentes, a este no le desagradaba la persona conocida como Jo-hyun. Aunque un año después de eso, Jo-hyun fue encontrado muerto y desnudo en los barrios bajos. Y por supuesto, el demonio celestial en ese momento, observando cómo había terminado, procedía a mencionar que era un completo estúpido. Se nos relata que el día que Jo-hyun murió, Baek Jong-hyun causó una masacre en los barrios bajos. Y solo después de haber acabado con innumerables personas fue capaz de encontrar al culpable detrás de la muerte de Jo-hyun. E incluso era una persona tan descarada que llevaba vistiendo las prendas del erudito. El hombre entre lágrimas se disculpaba con el demonio celestial mencionando que simplemente quería llevar las prendas y las ropas tan buenas que éste tenía. Y después de todo no tenía la más mínima intención de acabar con la vida del erudito. Pero antes de que pudiera seguir comentando más estupideces y tonterías, el demonio celestial simplemente terminó agitando su mano para desvanecerle la cabeza en un instante. Y esto hizo que los pensamientos del demonio celestial se potenciaran cada vez más. Ser rico o pobre, un humano simplemente es un humano. Y si el pensamiento es de sacrificarse a uno mismo por el bien de los demás, eventualmente terminarían sacrificándose a sí mismos hasta perder la vida. En el presente, Roman Dimitri observando al conde se mencionaba que cuando lo veía recordaba a Jo-hyun. Esa mañana luego terminamos observando cómo el conde se despedía del prota y le agradecía a este por toda su ayuda. Con una expresión más revitalizada le mencionaba al prota que volvería a su reino y pagaría todas las deudas que tenían de inmediato. Y mientras estrechaban sus manos, el prota le mencionaba al hombre que por favor tenía que regresar a salvo. La noche había llegado y el carruaje todavía seguía moviéndose. En ese momento estaban por el centro de la ciudad de Redford. Y en el interior del carruaje podemos observar 2 cofres llenos de oro. El hombre se encontraba observándolos en ese momento. Este recordó las palabras del prota que le mencionaba que por favor tenía que tener cuidado. El prota le continuó mencionando que en el momento en el que éste ingrese con su gente al reino de Redford, entonces todas las personas del reino, a pesar de no estar al tanto, cualquier cosa podría pasar en ese momento. Y por supuesto, sacrificarse a sí mismo no es la única manera de poder ayudar a la gente. El conde, recordando las palabras del prota, al parecer se encontraba mostrando una pequeña sonrisa mientras se mencionaba que habría sido tan bueno si fuese un ciudadano de Redford. Tocando los cofres procedía a mencionar que bueno, el pago de la deuda al Banco Dorado es solamente el comienzo, y aprovecharía ese incidente para voltear la situación de Redford. En eso, ruido desde el exterior terminó llamando la atención del conde, mientras que al parecer múltiples personas habían salido de sus escondites para terminar bloqueando el camino así de los carruajes. Una de estas personas mencionaba que tenían que atacar, ya que esos carruajes se encontraban repletos de oro. Los caballeros escoltas rápidamente gritaban que tenían que proteger el carruaje a como diera lugar. Estos, observando a las personas delante de ellos, se preguntaban que de dónde habían salido todos esos ladrones de repente. Y si la situación seguía de esa manera no podrían evitarlos. Es entonces que el caballero mencionaba que era momento de utilizar su aura, a lo que los ciudadanos que estaban a punto de robar observando esto comenzaban a entrar en pánico. El caballero comenzaba a blandir su espada delante de ellos para hacer que todos ellos comenzaran a retroceder, pero en ese momento terminó dándose cuenta de algo. Era un pequeño niño sujetando un puñal que lo había dejado completamente sorprendido. El niño, viendo esta oportunidad, terminó arrojándole tierra en los ojos al caballero para hacer que este último perdiera su balance y quedara tirado en el suelo sobre su trasero. En el momento en el que el caballero pudo recuperar su visión, pudo observar la mirada fría de todas las personas que estaban a punto de robarlos, y para el instante siguiente observamos cómo todo mundo se encontraba apalando al caballero. Su compañero sorprendido se encontraba mencionándose que estas personas no son ladrones ordinarios. ¿Qué demonios era lo que estaba sucediendo? Pero antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, un pequeño proyectil terminó incrustándose en su cuello dejándolo sorprendido, y era una persona que se encontraba detrás de la multitud la cual había disparado. Dándose cuenta que al parecer había sido envenenado, el caballero se encontraba pensando que estaba perdiendo la conciencia en ese momento, mientras que un ciudadano se encontraba al lado de este preparándose para darle el golpe final. Inmediatamente desde el interior del carruaje se escuchaba una voz que gritaba que tenían que detenerse, siendo este el conde el que salía del carruaje. El hombre le mencionaba a las personas que el dinero en el carruaje es dinero importante necesario para resolver la deuda de su reino.
y si todas ellas son personas de Redford entonces no deberían de atacarlos. Nervioso, el hombre le pedía a todos que por favor tenían que detener lo que estaban haciendo, ya que sin ese dinero no habría futuro para el reino de Redford. Pero interrumpiendo sus palabras, una persona que se encontraba en la parte superior del carruaje le mencionaba que esas son completas tonterías, siendo esta persona Jacqueline, el cual procedía a mencionar que este hombre es el traidor de ese país. Y ante la expresión impotente del conde, el golpe terminó acertándose inmediatamente en su cabeza. En el suelo podía escuchar cómo las personas pedían que revisaran el carruaje y mencionaba que había mucho oro allá adentro, mientras que solamente se encontraba en el suelo rogándoles que por favor no se llevaran todo el dinero, quedando inconsciente en ese instante. Cambiando de escena, observamos cómo el prota se encontraba en su caballo mientras múltiples personas se encontraban victoriando su nombre. Le pedían que por favor hiciera que esos bastardos de Valhalla terminaran arrodillándose. Y mientras el prota se retiraba con sus caballeros, las personas gritaban por la gloria del ducado de Dimitri. Observando el desfile, Kevin se mencionaba que definitivamente se encargaría de proteger el ducado de Dimitri, mientras que Hans por otro lado se encontraba pensando que el prota tenía que regresar sano y salvo. Pero a la distancia observamos a un caballo que se movía a gran velocidad, siendo este Lucas el cual iba en dirección hacia el prota pensando que debería de contarle la verdad a su señor rápidamente. Cambiamos de escena, una persona se encontraba hablando con Jacqueline mencionándole que había escuchado cierto rumor, había escuchado que la casa Random había robado todo el dinero del país. E incluso tenía información de que al día siguiente en la mañana llevarían ese dinero al ducado de Dimitri para buscar asilo. Colocando su copa con mucha fuerza sobre la mesa, Jacqueline mencionaba que ese era un sucio traidor. Alzándose sobre la mesa mencionaba que no se quedaría sentado mirando cómo ese traidor hacía lo que quisiera con el dinero de todo el país, tenían que detener al conde Random juntos de inmediato. A lo que las personas rápidamente comenzaron a apoyar a Jacqueline, pues esta era una especie de minigolpe de estado que se estaba orquestando en ese momento. Luego de todo lo que habían hecho, las personas se encontraban sorprendidas preguntando que cuánto dinero era ese, creían que eran aproximadamente 100.000 monedas de oro. Muchos comenzaron a pensar que con ese dinero las personas de Redford no tendrían que preocuparse por sobrevivir al menos un año más. Jacqueline se encontraba pensando que los rumores sobre el conde Random siendo un traidor efectivamente eran verdad. Y rápidamente procedía a gritarle a todos que por favor tenían que reunirse de inmediato. Le mencionaba a las personas que estaban cerca y a las que estaban escuchando que a partir de ese momento entregaría el oro que fue robado por el traidor del conde Random. Mientras la gente comenzaba a recibir el oro, Jacqueline pensaba que él era un bandido honrado, algo así como Robin Hood, y que simplemente estaba regresando el dinero a donde era originalmente. Por otro lado, una persona se encontraba hablando con el ministro de Finanzas, mencionándole que creía que el Banco Dorado ya le había dado un amplio tiempo para poder pagar el dinero. Y en consecuencia, ante la situación por la cual estaba cruzando Redford, esa situación actual era la peor de todas. Y el hombre que se encontraba hablando es un oficial de autoridad del Banco Dorado. Este mencionaba que no podía ver cómo Redford sería capaz de pagar solo la deuda original incluso si llegaban a excluir el pago de interés. El ministro de Finanzas procedía a disculparse mientras mencionaba que el conde Random no es del tipo de persona que se pierde un compromiso, y estaba completamente seguro de que algo pudo haber sucedido en el camino de regreso. Obviamente el enviado por el Banco Dorado le gritaba al hombre que por favor tenía que dejar de decir tonterías descaradas. Continuó añadiendo que él representaba a Redford y había tomado el pago de la deuda, y aún así había estado retrasando lentamente el periodo de pago, y ni siquiera había aparecido en el momento acordado de la reunión. Por lo cual no podía evitar pensar que si el conde Random podría haber abandonado a Redford después de todo, y si fue a buscar su propia manera de sobrevivir. El ministro de Finanzas, escuchando eso, rápidamente procedía a intentar alzar la voz, pero en eso algo se escuchaba desde las afueras de la habitación. Los guardias que se encontraban en el exterior de la habitación, uno de ellos se dio cuenta de quién era, pero no dijo nada en lo absoluto, dejando al prota ingresar a la habitación mientras lo anunciaba. El sucesor del ducado de Dimitri había llegado. Ahora mismo Roman Dimitri estaba ingresando en la sala, dejando a todos los presentes sorprendidos. El prota, observando esto, procedía a mencionar que llegaba un poco tarde, preguntando si acaso deberían de hablar de negocios de inmediato. Mientras el prota se encontraba levantando su taza de té, una persona le preguntaba al chico qué era lo que se encontraba haciendo allí. Muy tranquilo, el prota mencionaba que algo le había sucedido al conde Random y se encontraba allí de su parte, por lo cual podían discutir lo que necesitaran con este. El representante del Banco Dorado le mencionaba al prota que si estaba representándolo entonces debería de conocer la situación actual. Continuó mencionando que el Banco Dorado había listado al reino de Redford como un mal deudor, y recurrirían a todo medio posible para recolectar así la deuda que estos le tenían, ya que el dinero era tiempo para ellos después de todo. Roman tranquilamente le mencionaba que tenía que dejarse de ir por las ramas e ir directamente al punto. El hombre, completamente descarado mientras sacaba un reloj, le mencionaba al prota que deben de recolectar interés adicional por el pago retrasado por 5 minutos. Y eso sería un 10% de la deuda original, lo que significa que se puede pagar 110.000 monedas de oro. Si llegaban a pagar todo eso, entonces olvidarían ese mal recuerdo que tenían del reino de Redford.
El ministro de Finanzas mencionaba que a qué se refería con 110.000 monedas de oro cuando acababan de decirle que algo le pasó al conde Randall de camino a la reunión. El prota tranquilamente preguntaba si acaso la única manera de resolver esa situación era pagando los 110.000 monedas de oro. Mientras que el representante del banco mencionaba que no estaban obligados a tomar en cuenta la situación del deudor, por lo que lo único que le importa a ellos sería el tiempo límite prometido, entonces deben de recuperar el interés debido al pago retrasado. Roman, observándolo, le mencionaba que entonces tenía que dejarle preguntarle una cosa: ¿de verdad quieren el dinero o causar una destrucción con el pretexto de un préstamo? Por supuesto, esto terminó llamando la atención del ministro de Finanzas y del hombre que furioso le preguntaba al prota que qué era lo que acababa de decir. Roman continuó mencionando que no sabía cuál era el objetivo del Banco Dorado, pero ninguna compañía de préstamos en el mundo estaría dispuesta a ir a la guerra, y solamente con el único objetivo de querer recolectar una deuda. Furioso, el hombre se levantaba y le mencionaba al prota que el Banco Dorado no es una compañía de préstamos ordinaria, y la relación que el Banco Dorado tiene con sus deudores está construida en base a la confianza, y la razón por la cual todos deben de pagarle sus deudas al Banco Dorado es porque son conocidos por hacer buenos ejemplos con quienes no lo hacen. Roman, observándolo fijamente, le mencionaba que todavía no lo podía entender. Y esto porque el reino de Redford ya está en una situación bastante complicada con el rey que no cumple sus deberes y está enfrentando la desesperación. Y a pesar de saber todo esto, el Banco Dorado les prestó dinero de todas maneras. El prota preguntaba a qué se refería con un lugar confiable y una relación de confianza, pues algo como eso no parecía tener sentido en esa situación. El representante del banco le preguntaba al prota si acaso estaba diciendo que les habían prestado dinero solamente para verlos caer. Golpeando la mesa, furioso mencionaba que no podía dejar pasar algo como eso, y afirmaba que ese es el final de sus negociaciones. Roman, tranquilamente mientras observaba al hombre pasar por detrás de este, luego procedió a mencionarle que tenía que escucharlo hasta el final, ya que él se encargaría de pagar toda la deuda de Redford. Vemos un papel sobre una mesa y el hombre le mencionaba al prota que aunque toda la deuda había sido resuelta, la casa Dimitri había cometido un enorme error. Y mientras se retiraba de la habitación, furioso le mencionaba al prota que esperaba con ansias verlo de nuevo. El ministro de Finanzas, con lágrimas en los ojos, le agradecía al prota por toda la ayuda que le había ofrecido y le mencionaba que gracias a él el reino de Redford había superado una enorme crisis. Tranquilamente, el prota le mencionaba al hombre que no necesitaba que le agradecieran, ya que había ayudado por sus propias razones, y ahora mismo deberían de ir a ver al conde Random. Vemos al hombre que se encontraba al parecer con vida, porque yo pensaba que ya había estirado la pata, y se encontraba acostado en una cama mientras que alguien le preguntaba si acaso ya había despertado. El conde, observando que era el prota el que le estaba hablando, le preguntaba a este último qué era lo que le había pasado y qué pasó con el oro del carruaje. El prota le mencionó que cuando llegó después de escuchar lo que había sucedido, el grupo que lo había atacado ya había distribuido el oro a la gente de su reino. Conmocionado, el hombre mencionaba que no podía ser, pensando que realmente estaba todo acabado para Redford ahora mismo. Sacándolo de sus pensamientos, el hombre escuchaba cómo Roman le mencionaba que había resuelto la deuda con el Banco Dorado, dejando a este último sorprendido. Y luego de que se mencionaran algunas otras cosas que no se nos muestran, el conde se encontraba llorando mientras le mencionaba al prota que Redford le debe a la casa Dimitri una gran deuda, agradeciéndole de todo corazón al prota por lo que acababa de hacer con ellos. Es entonces que el prota, llamando al conde por su nombre, le mencionaba que al parecer estaba gravemente equivocado. Le mencionaba al hombre que se encontraba sorprendido que ese no era el momento para estarle agradeciendo, ya que la incompetencia de Redford ha creado la peor situación posible. El hombre se mencionaba que Roman Dimitri tenía toda la razón, ya que tal vez lo que causó que todo eso pasara podría ser la misma incompetencia de Redford. Y mientras se encontraba llorando, el hombre se mencionaba que eso también era porque él es de mente débil. Mientras procedía a retirarse de la habitación, el prota le mencionaba al hombre que a partir de ese momento ya no utilizarían los métodos del conde, y desde ese punto comenzarían a resolver el asunto utilizando los métodos del prota. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas y así seguir haciendo que este canal crezca día con día. Si quieres aparecer en los saludos del próximo video, házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra erudito. Y para los suscriptores pagos del canal, váyanse a la... Espera, ¿qué dicen el guión? Les agradezco de todo corazón por todo su apoyo y ahora sí, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.